Vamos a ir a la palabra del Señor. Seguimos, como sabemos, en la carta a los Filipenses. Y hoy día, amados hermanos, estamos ya en la predicación número 10 de esta serie. Hemos avanzado a una buena velocidad. Así que vamos a estar leyendo los versículos del capítulo 2, del 19 al 24. Así que busque allí en su Biblia. O puede seguir la lectura también acá en la presentación en la pantalla. Leemos en el nombre del Señor. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pues a nadie más tengo del mismo sentir, y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto, Señor, hemos leído tu palabra, te pedimos que tú puedas hablarnos esta mañana, que uses esta predicación para honra y gloria de tu nombre, que los oídos de la congregación puedan estar también atentos a lo que tú nos quieres enseñar, a lo que tú quieres corregir en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El nombre de esta predicación es Timoteo, un siervo fiel al Evangelio. Escuche con atención esta ilustración. Muchas veces perdemos las oportunidades de hacer el bien, lamentando no tener mayores posibilidades para llevarlo a cabo. Esta verdad puede ser ilustrada por el siguiente incidente auténtico. En un gran parque en Massachusetts tuvo lugar el incendio de un coche. Pronto se hizo alrededor un gran corro de personas que lamentaban no tener a mano cubos con que arrojar agua al fuego, pues todos comprendían que cuando llegara el auxilio del servicio de bomberos, el coche ya estaría destruido. Un muchacho se acercó por curiosidad, oyendo los comentarios, corrió a una fuente inmediata y, llenando su boca de agua, volvió corriendo y la arrojó al fuego. De momento la gente se rió de la ocurrencia, pero muy pronto su ejemplo fue imitado por todos, de tal modo que la continuidad de pequeños chorros de agua consiguió apagar el fuego. Que el Señor pueda decir de cada uno de nosotros, como dijo de la hermana de Lázaro, esta hizo lo que podía. Y si hacemos fielmente, otros seguirán nuestro ejemplo. El servicio, ¿no? La participación conjunta de cada uno de nosotros tiene un efecto más fructífero que el servicio de uno o dos. Amén. Timoteo, en este texto, tiene una delegación apostólica para cumplir una misión específica en Filipos, pero también se nos muestra como un ejemplo de cómo debe lucir un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Debemos ser instrumentos dispuestos, obedientes e íntegros en las manos de Dios para ser usados en sus propósitos, que son siempre mayores que los nuestros. Vamos a ir al primer punto de esta predicación, amén. El propósito de enviar, versículo 19, dice, pero espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pablo planifica su trato con las iglesias. Lo hace a través de epístolas como esta, pero también lo hace a través de mensajeros, como es el caso que estamos viendo esta mañana. Y aún más que mensajeros, son verdaderos representantes del apóstol Pablo, en capacidad también de atender las necesidades de la iglesia. Ahora se estaba enviando a Timoteo, ¿no? Y de paso, ¿no? Junto con tener esta delegación, esta misión por parte del apóstol, vemos que el apóstol se ocupa de escribir a Timoteo. Y eso no es casualidad, sino que también quería sentar un precedente, un ejemplo para la vida de la iglesia en Filipo. Los planes de Pablo, lo primero que yo puedo ver en el texto,
es que están siempre sujetos a la voluntad del Señor. Dice, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Amén. Qué importante es entender esto. Podemos saber que los propósitos del apóstol eran dignos, eran propósitos santos, en función del progreso y avance del Evangelio, de fortalecer la iglesia. Sin embargo, él dice, espero en el Señor, espero en el Señor. Porque finalmente es Dios quien siempre tiene la última palabra, es Dios siempre quien tiene la decisión final. Nosotros planificamos, tomamos decisiones en nuestras competencias y posibilidades, aún teniendo en la mente el reino de los cielos. Pero al final de esta ecuación tenemos que decir como Pablo, si Dios quiere. Amén. Si Dios quiere. Nos resultará mucho más fructífero esperar en la voluntad del Señor que insistir en nuestros propios planes. Amén. A veces pensamos que por el hecho de tener una idea que nos parece buena, que nos parece una idea digna, una idea que va a hacer avanzar el Evangelio, ya eso es todo. Aquí Pablo nos está enseñando que tenemos que detenernos y que siempre tenemos que esperar en el Señor. ¿Quién era este enviado para esta misión, no? El Timoteo, como hemos dicho. Hablaremos con más detalle en los versículos que vienen después. ¿Y cuál es al menos el objetivo más claro y más preponderante de esta visita? Saber de los filipenses. El texto nos dice, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. El apóstol quería tener información sobre qué estaba pasando con la iglesia en Filipos. Y aquí hay algo particular, porque el texto dice, a fin de que yo también sea alentado. ¿Sí? Dice, a fin de que yo también sea alentado. Es decir, la información que Pablo había traspasado a los filipenses, la recordamos, ¿no? Él había dicho que estaba preso, había dicho que había personas que estaban predicando en Roma el Evangelio por razones incorrectas, había dicho que estaba enfrentando también a los falsos maestros, y también había dicho que existía la posibilidad que él podía morir, pero él prefería vivir por causa de la edificación de la iglesia. Todo eso no era para traer temor a los filipenses, sino que era precisamente para alentarlos. Leemos, por ejemplo, en Filipenses 1:12, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en las que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. ¿Sí? Si había padecimientos, ¿cierto?, por causa del Evangelio para Pablo, y si había padecimientos para los filipenses, y si hay padecimientos aún para nosotros por causa de Cristo, debemos alentarnos a través de esos medios que Dios considera. ¿Sí? En la propia experiencia de Pablo y ahora en la experiencia del apóstol Pablo que él esperaba recibir, ¿no? A fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pablo espera este retorno de información a través de Timoteo y muestra así un interés genuino, ¿cierto? Busca ser satisfecho a través de este siervo que es Timoteo. Porque recordemos que no es que Pablo no quisiera ir, él estaba literalmente preso, no podía ir a visitar a los filipenses. Pablo podría haberse conformado con orar, ¿sí? Como dice Filipenses 1:4, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Sin embargo, para él no era suficiente orar por estos hermanos. Agotó sus posibilidades con el fin de saber de estos hermanos en Filipo, que él los amaba mucho, ¿cierto? En 1:8 podemos leer, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con entrañable amor de Cristo Jesús. Esta es la experiencia del apóstol. La pregunta que surge, iglesia, es ¿cómo nos deja esto a nosotros? Yo pensaba en algo práctico, quizás algunos se va a sentir aludido, pero yo no sé, aquí más o menos nos juntamos cuando venimos todos como 50 personas. La pregunta de diagnóstico es, ¿usted sabe el nombre de las 50 personas? Sí, probablemente no, ¿cierto? La mayoría, yo puedo jactarme que creo que lo sea todo. A lo mejor alguno voy a tener que hacer algún esfuerzo, pero creo que sé el nombre de cada uno de los hermanos. Alguno dirá, pero usted es el pastor. Sí, bueno,
tiene razón. Pero debiésemos saberlo. Tenemos esta linda oportunidad de saberlo, hermano. Hay iglesias donde son cientos, eso no existe esa posibilidad. Pero en iglesias pequeñas como la nuestra, sí existe, y eso es una muestra de algo. El al menos saber con quién nos reunimos cada domingo, quiénes son nuestros hermanos en la fe, y da cuenta, ¿cierto?, de un síntoma que el apóstol acá está mostrando lo contrario. El apóstol está, no solo él conoce y tiene un amor genuino por los filipenses, sino que está en sus oportunidades y en sus opciones, queriendo saber de ellos. Como está preso, él agota sus posibilidades en la figura de Timoteo. Debemos imitar este amor que Pablo manifiesta por los filipenses. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué haremos nosotros en el contexto de nuestra iglesia local? Y también, por otro lado, es que debemos aprender a recibir esta preocupación, ¿sí? Debemos aprender a preocuparnos por otros, pero también debemos aprender, muchos de nosotros, a recibir preocupación. Me dirá, ¿pero de qué está hablando el pastor? A ver si logro explicarme, ¿no? A veces cuando hay hermanos que se muestran muy interesados en otros, alguien podría decir, pero qué insistente, qué copuchento el hermano. Pero quizás el interés de ese hermano es saber cómo estás tú. Por eso te pregunta, por eso te habla. Es más bien una señal de amor. Para ser edificados nosotros como iglesia local, tenemos que abandonar nuestra autosuficiencia. Tenemos que bajar las barreras y dejarnos sostener por otros hermanos de la fe. Una historia conocida ilustra bien esto. Escuche bien. Hubo una inundación muy grande en un pueblo pequeño. Todas las personas buscaron la manera de salvarse, pero un hombre se quedó solo en ese lugar, subió al techo de su casa y oraba incansablemente pidiendo que Dios lo salvara. Este confiaba plenamente en el Señor y estaba seguro que lo salvaría. De repente fue interrumpido por un hombre que pasaba en una balsa, invitándolo a subir. Sin embargo, el hombre respondió: Dios me salvará, y lo dejó ir. Luego pasaron un hombre en un bote, luego una lancha y finalmente un helicóptero. A todos los rechazó diciendo: Dios me salvará. Finalmente se ahogó y llegó al cielo. Dios lo recibió a la entrada. El hombre molesto le dijo a Dios: ¿por qué no me salvaste si yo confiaba en ti? Dios le respondió: ¿y la balsa, y el bote, la lancha y el helicóptero que te mandé? Pablo estaba enviando a Timoteo. Nosotros tenemos a disposición a la iglesia local, ¿sí? Por eso es que nuestras defensas necesariamente deben bajar para recibir este beneficio que Dios quiere que recibamos. Tenemos que imitar esta intención del apóstol a través de los medios que Dios nos da, y también tenemos que abrirnos para recibir el cuidado de Dios que se manifiesta en la iglesia local. Esto es precisamente la actitud que los filipenses eran llamados a tener. Debemos ser instrumentos dispuestos, obedientes e íntegros en las manos de Dios para ser usados en sus propósitos, que siempre serán mayores que los nuestros. El segundo punto de esta predicación: el interés del siervo. ¿Cuál es el interés del siervo? Podemos verlo en los versos 20 y 21. Dice: pues a nadie tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. ¿Recuerdan? Hace algunas semanas leíamos Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Leamos para refrescar la memoria. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esa es la prescripción del apóstol, el encargo, el mandato que el apóstol estaba haciendo. Pero ahora aquí podemos ver un ejemplo en carne y hueso de lo que significa ese mandamiento. Sabemos, ¿cierto?, que Pablo era un ejemplo de servicio.
También se nos habló del propio ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y ahora podemos ver en el texto un tercer ejemplo en la vida de Timoteo. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu? Está martillando esta idea una y otra vez, desde distintos ángulos. Sirvan a los intereses de Cristo, no a los propios. Podemos asumir que no solo está escribiendo una especie de recomendación, ¿cierto? Una especie de referencia respecto de Timoteo, porque, como leemos posteriormente, los filipenses ya conocían a Timoteo. Sino que esta descripción también se nos pone por delante como un verdadero ejemplo. Podrían haber estado tentados los filipenses a decir, bueno, que el apóstol sufra, está bien, él es apóstol, está llamado por Dios a cosas grandes. ¿Qué decir del ejemplo del Señor Jesucristo? Es Dios encarnado. Pero seguramente hay un sentido más cercano en el ejemplo de Timoteo. Es curioso que cuando revisamos la historia de Timoteo en el Nuevo Testamento no encontramos un título formal, salvo que algunos dicen que pudo haber sido evangelista por algo que sale ahí en las pastorales. Pero no se dice que él, obviamente apóstol no, o que es anciano, ni nada de eso. No se da un título. Pero es interesante esto porque aun sin la formalidad de un título, Timoteo poseía el carácter, poseía la disposición incomparable de la cual el apóstol nos habla. Y esto nos lleva a una reflexión, amados hermanos. No necesitamos un cargo dentro de la estructura de la iglesia para madurar, para ser siervos. De hecho, es justamente al revés. Producto de que somos siervos, el Señor soberanamente nos coloca en lugares donde vamos a poder ser útiles. No necesitamos la cúspide del servicio visible. No lo necesitamos. Necesitamos ser siervos dispuestos, como nos muestra Pablo ahora en el ejemplo de Timoteo, de manera que armónicamente podamos atender las necesidades de la iglesia local. Porque recordemos lo que decía el apóstol a los Corintios, no todos somos manos, no todos somos pies, sino que hay distintas funciones, somos distintos miembros y eso beneficia al cuerpo. Dice el texto en 20, ¿no? Pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. No solamente Pablo estaba interesado en los filipenses, también lo estaba Timoteo. Hay una expresión acá, ¿no? Del mismo sentir, dice el texto en el 20. Pues a nadie más tengo del mismo sentir. Y podemos ver aquí una aplicación. Quiero ir aclarando ciertos términos que yo doy por entendidos. Este es uno de ellos. Cuando hablo de aplicación, significa la manifestación en la vida, amén, de algo que estamos mencionando en la palabra. ¿Cuál es la aplicación? Bueno, la manifestación de la palabra en nuestras vidas, amén. Entonces, vemos que Timoteo es una aplicación, es un ejemplo de este mismo sentir que veíamos en el versículo 5, capítulo 2, ¿no? Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. La Reina Valera lo traduce de la misma forma, dice mismo sentir. ¿Quién mostraba este mismo sentir? Timoteo. Timoteo tenía el mismo sentir que había en el Señor Jesucristo, era capaz de obedecer y obedecer hasta las últimas consecuencias. Obedecer hasta las últimas consecuencias. Estaba además, dice el texto, sinceramente interesado por los filipenses. Es llamativo porque Pablo nos dice que está solamente interesado. El texto nos dice que está sinceramente interesado. Podría ser suficiente, dice alguien, con estar interesado. Pero cuando volvemos a Filipenses capítulo 1, verso 15 y verso 17, podemos ver y recordar el perfil de algunos que están solamente interesados, pero no sinceramente interesados. Leemos en el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal. Miren lo que dice el texto. No con sinceridad. No con sinceridad. Pensando causarme angustia en mis prisiones. Se puede estar interesado
en la obra de Dios, como estaban estos predicadores en Roma, que en su oportunidad dijimos, no podríamos clasificarlos como falsos maestros. Sin embargo, sus motivaciones necesariamente requerían ser depuradas. Amén. Ellos estaban interesados, pero no llegaban a estar como sí estaba Timoteo, sinceramente interesados. Los que están sinceramente interesados tienen motivaciones puras en el servicio al Señor, motivaciones que se filtran a través de la palabra de Dios y no persiguen intereses personales, sino los del Señor. Verso 21, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Aquí hay algo, ¿no? Hay una desproporción. Dice, a nadie más tengo como Timoteo, por eso lo voy a enviar. Él sirve con sinceridad genuina. Ahora dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Como que está Timoteo y todos los demás están sirviendo a sus propios intereses. Dice uno, bueno, es un escenario triste, ¿no? Es un escenario triste el hecho de que la relación sea tan desigual. Podrían haber más como Timoteos, al menos, y menos de estos que sirven a sus propios intereses. Pero tenemos otro ángulo desde donde mirar esta relación, y es que Dios siempre va a tener a alguien dispuesto. Amén. Dios siempre va a tener a alguien dispuesto. Dios siempre se va a hacer de un Timoteo en capacidad de no servir a sus propios intereses, sino a los de el Señor Jesucristo. Permita, amados hermanos, el Señor que ese obrero pueda ser tú. Permita al Señor que ese obrero pueda ser yo. ¿Lo desea? Pídale al Señor. Porque la palabra dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Debemos ser instrumentos dispuestos, obedientes e íntegros en las manos de Dios para ser usados en sus propósitos, que son siempre mayores a los nuestros. Pasamos al tercer punto de esta predicación para hablar del testimonio y la utilidad del siervo. El testimonio y la utilidad del siervo. El texto dice, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Tenemos aquí la necesidad de hablar de estos méritos de Timoteo o algo más de la historia de Timoteo. Timoteo fue reclutado por el apóstol en Hechos capítulo 16, verso 1 al 3. Vamos ahí. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, de la cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. El primer antecedente que sale en la escritura respecto de Timoteo era que él tenía, que se hablaba, un buen testimonio, se hablaba elogiosamente de él. Y aquí hay algo que incluso yo en alguna oportunidad hice una enseñanza particular, y es la disposición de Timoteo a circuncidarse, amén, siendo un hombre adulto, en un contexto donde no había antiinflamatorios ni antibióticos. ¿Sí? Una situación muy dolorosa, muy dolorosa. Sin embargo, el texto nos dice que como que Timoteo le dijo a Pablo, bueno, podemos conversar ese punto, quizás podríamos hacerlo de otra forma, quizás si vamos solo no pasamos por la sinagoga y vamos a los gentiles. No. El modo de Pablo era ir a las sinagogas, por lo tanto era necesario todo aquello que estorbaba o que pudiese ser un pero como de ellos como emisarios del Evangelio, sacarlo. Y en este caso la circuncisión sirve para eso, para que no hubiesen obstáculos al avance del Evangelio al predicarlo en las sinagogas. Y Timoteo estuvo dispuesto a pasar también por este dolor físico. Y precisamente cuando usted sigue leyendo luego del capítulo 16, el apóstol Pablo tiene un destino, pero el Señor se lo cambia a través de una visión.
y junto con Timoteo, ¿no?, era parte de este equipo. Probablemente por eso el texto nos menciona que, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo. Es decir, Filipos vio hace al menos 10 años la actitud de este joven Timoteo respecto de su servicio. Y cuando vamos al Nuevo Testamento y lo abrimos un poco más y buscamos sobre Timoteo, la verdad es que su carácter nos muestra un gran ejemplo de lo que es un discípulo del Señor. Sabemos que las dos cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo, fueron escritas por el apóstol Pablo, precisamente a este siervo que estaba otra vez mandado por Pablo en una delegación apostólica para atender las necesidades de la iglesia en Éfeso. Amén. Y cuando, no los puse todos, hermanos, pero solo quiero apuntar algunas cosas que nos ayudan a entender y a saber aún mejor, a definir aún mejor el carácter de Timoteo. En 1 Corintios 4:17, 1 Corintios 4:17 dice: por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Así veía el apóstol a este hombre. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Timoteo, por lo tanto, estaba en capacidad de enseñar como lo hacía el apóstol Pablo y de modelar el evangelio como lo hacía el apóstol Pablo. Yo pensaba en este versículo, es como que casi el apóstol decía, bueno, yo no puedo estar allá, pero mando un excelente representante, Timoteo. Él está en capacidad de transmitir el evangelio y de ejemplificarlo con su propia vida frente a ustedes. Luego en 1 Corintios 16:10 dice: si llega Timoteo, vean que esté entre ustedes sin temor. Y aquí de nuevo reafirmando lo que decíamos recién, pues él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Pablo avalando a Timoteo, ¿cierto? Y diciendo que estaba en la capacidad de atender lo que estaba pasando ahí en Corintios. Primera a los Tesalonicenses 3:2. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. Escuche bien, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. Podía también Timoteo fortalecer y alentar la fe de los tesalonicenses. Era cercano al apóstol Pablo, era su hijo en la fe, lo dice en más de alguna carta. Pero esta relación cercana de hijo en la fe no se basa en sus compatibilidades de carácter o en su afinidad, sino que es por su unión en Cristo. Amén. Las afinidades, amados hermanos, pueden colapsar. Los mejores amigos pueden dejar de hablarse si no están de acuerdo en algún punto. ¿A quién le ha pasado, no? A mí me ha pasado. Pero cuando hay una unión en Cristo, esa se torna mucho más firme. De hecho, es más firme que cualquier otra. Y era precisamente la relación que tenía Timoteo con Pablo, cuando él le llegaba a ver como su padre, o al revés, Pablo le consideraba su hijo en la fe. Algunos también infieren que Timoteo pudo haber experimentado cierto desánimo ministerial en algún punto de su historia. Y esto lo vemos en 2 de Timoteo 1:6. Dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿Podría haberse sentido desanimado Timoteo en algún punto? Perfectamente posible. Y si esto es verdad, esta forma de ver este texto es así, llegamos a la conclusión, leyendo Hebreos 13:23, que Timoteo logró salir de esta situación de desánimo con creces. Podemos leer en Hebreos 13:23, sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, he de verlos. En ese contexto, ¿por qué alguien iba preso? Bueno, por ser un fiel heraldo del Evangelio. Es decir, ese desánimo que veíamos en 2 de Timoteo claramente fue superado por este hombre para llegar al punto de estar en disposición de estar preso por la causa del Señor. Es en este punto, amada iglesia, que el testimonio de Timoteo nos plantea dos
dos elementos. Primero, esa disposición a la obediencia. Timoteo no quería destacar, Timoteo quería servir. Y lo vemos en los textos que hemos leído, obedeciendo una y otra vez al apóstol Pablo. Y reconociendo también el orden que Dios estaba dando a través del apóstol. ¿Sí? Y así nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra iglesia local. Obviamente, siempre y cuando la iglesia local se mueva bajo la autoridad de la Escritura. Si no estamos bajo la autoridad de la Escritura, no podemos pedir sujeción. Recordemos que había rencillas entre los filipenses. Y ahora Pablo está enviando a Timoteo, está anunciando que va a enviar a Timoteo. Si los filipenses no le recibían con la disposición correcta, las diferencias se podrían incluso aumentar, ¿no? Usted imagina la situación, rencillas entre ellos. Ahora Pablo dice que va a enviar a Timoteo, pero si nosotros estamos en capacidad de resolver esto. Sin embargo, Pablo ve la necesidad de enviarlo y para saber de ellos. Y recordemos lo que veíamos la semana pasada. Hagan todo sin murmuraciones ni discusiones. Eso también aplica en este sentido. Y esto nos lleva a la reflexión, y es que si no reconocemos el orden que Dios ha dado a la iglesia local, con sus diferentes funciones, no vamos a avanzar, no vamos a madurar. Debemos someternos a lo ordenado por Dios en su palabra. Y mientras meditaba en esto, vino a mi mente, ¿cierto?, el hecho de que aún entre nosotros quizás hay muchos que salen de contextos de iglesias donde hay autoritarismo, donde hay abusos de distinta índole ejercidos por el liderazgo, quienes proponen una sumisión ciega, ¿sí? Entonces hay muchos que salen de esos contextos un poco hastiados, ¿no?, por razones obvias. Y cuando llegan a contextos donde se busca ser fiel a la Escritura, desarrollan una actitud hacia el otro extremo, donde no quieren someterse a nada, ni siquiera porque esté en la Biblia, porque de cierto modo vienen dañados, ¿no? Vienen abusados desde la iglesia. Esto en cuanto a todo, hermano. Es increíble las historias que uno puede llegar a escuchar respecto de los abusos en la iglesia. Entonces yo quiero decir algo, y es que si alguien ha estado en esos escenarios y esos escenarios de abuso te han llevado a desconfiar de todo tipo de iglesia, y a no poder relacionarte, sino que a mantenerte siempre a cierta distancia, tienes que pedirle al Señor que te ayude a salir de allí. Amén. Porque si tú estás en constante desconfianza, tú vas a estar un paso atrás y no vas a poder integrarte a la iglesia local. Esto no es un llamado, obviamente, a una obediencia a ciegas, sino es una obediencia donde podamos tener la Escritura abierta, y es la intención de nuestra iglesia local, tener y someternos a lo que la Biblia enseña. Y en un segundo sentido, vemos a Timoteo como un ejemplo de servicio, un vínculo de sujeción, obediencia y disposición con Pablo. ¿Se podría decir esto de nosotros, amados? Los méritos de este hermano, de esta hermana son probados, sirve en la propagación del Evangelio, su ejemplo es un estímulo al resto de la congregación, muestra constante disposición, quiere relacionarse con los hermanos en la fe, agota todas sus posibilidades para servir al Señor. Ese es el retrato que tendría hoy entre nosotros Timoteo. Es el retrato del discípulo que todos debiésemos llegar a anhelar ser. Ambos sentidos, ¿no?, que yo he descrito recién están íntimamente relacionados, pues finalmente nuestro carácter lo va a afectar todo. Si yo tengo un carácter de siervo, eso colabora en la edificación de la iglesia, pero si mi carácter está teñido de orgullo, eso compite con la edificación de la iglesia. ¿Dónde estamos representados cada uno de nosotros? El testimonio del siervo emana de su carácter, ¿sí? Él no persigue este estándar, así como yo voy a ser dispuesto, no. Eso emana de su carácter de siervo, de manera natural. Entonces, desde ese carácter de siervo se va a determinar su utilidad en el reino de los cielos. Verso 23 dice: por tanto, espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo.
De nuevo encontramos este término, ¿no? Por tanto. Es decir, luego de todo lo dicho respecto de Timoteo, Pablo tiene la confianza de decirles a los filipenses: voy a enviarles a Timoteo. No enviaría a cualquier persona, como vimos anteriormente, porque pocos tenían esta cualidad necesaria de anteponer los intereses de Cristo antes que los propios. Existen hoy métodos de Iglesia crecimiento. ¿Conoce el término? Son métodos que se implantan o se imponen en las iglesias, cuyo propósito es atraer masas, atraer muchas personas. Y al menos con el que yo tuve cierta experiencia o cierta cercanía, tenía como objetivo hacer líderes en corto tiempo. Entonces usted podía llegar a la iglesia, no importa si había sido cristiano antes, usted llegaba, iba a un retiro, recibía unas clases por unos 6 meses y luego era enviado a abrir una célula que se llamaba. Imagínense, una persona recién convertida con menos de 6 o 8 meses era enviada a abrir una célula, a estar a cargo de eso. Claramente esa persona, aunque sea convertida realmente, aún no está en esa capacidad. Tiene que haber experimentado cierto tránsito, cierto testimonio, cierta manifestación de siervo. Lo vemos en la propia experiencia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos años Él estuvo con los discípulos? Al menos 3. Al menos 3 años y medio, dicen otros estudiosos. Y resulta que Jesucristo era Dios encarnado, iglesia. Pero Él también necesitó de tiempo para estar con ellos. Y cuando vamos a la experiencia del Antiguo Testamento, D.L. Moody dice: Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien en Egipto, ¿no? Pasó 40 años aprendiendo que no era nadie, luego allá en el desierto, y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Proceso de Moisés, 120 años. Ahora, tampoco quiero decir con esto de que nos vamos a hacer ancianos acá, porque yo sería el primero que tendría que salir para afuera, ¿no? No quiero decir eso. No podría estar predicando esta mañana. Pero es fundamental que tengamos el carácter de siervo. Eso es basal, eso es fundamental. Eso no es negociable. Porque si no somos siervos, no vamos a hacer nada útil en el reino de Dios, no vamos a poder hacer nada útil en la iglesia local. Seguiremos sirviendo o creciendo como siervos, combatiendo nuestro orgullo, ciertamente, pero un escenario muy distinto es servir a Dios con motivaciones erradas, como nos mostraban los predicadores en Roma, ¿no? En nuestro texto anteriormente leído. ¿Quiere servir al Señor, iglesia? ¿Quiere servir al Señor, iglesia? Sea fiel en los detalles, en los pequeños encargos. Sea puntual. Busque interactuar con otros hermanos. Dios en ese contexto le irá dando más claridad y podrá descubrir con más certeza cuál es el don que Dios le ha dado. En el fondo, ¿dónde se descubren los dones que Dios nos da? En el ejercicio de la iglesia local. El Señor tomará los medios ordinarios para en algún momento preciso decirnos: por tanto, como dijo el apóstol Pablo respecto de Timoteo, por tanto. Pero debe ser manifiesto nuestro carácter de siervo antes de eso. Sí, bueno, con el temor de sonar algo autorreferente, pero creo que puede ser ilustrativo. ¿Sabe cuánto yo busqué y luché para ser pastor de esta iglesia local? ¿Sabe cuánto luché para eso? Nada. Yo no lo busqué, no lo luché, ni siquiera lo pedí. Pero siempre he servido al Señor. Con todos mis defectos, que son muchos. Con todos mis tropiezos, que también los he tenido. Pero siempre he buscado servir al Señor. Pero nunca me postulé. De hecho, cuando fui ungido pastor de jóvenes, hace 12, 13 años, yo no estaba muy de acuerdo con mi hermano. ¿Será necesario? ¿Sí? Yo así estoy bien sirviendo al Señor. Sin embargo, él en ese momento lo determinó necesario. Y uno ve cómo esas decisiones finalmente terminan teniendo un resultado.
los cargos, los puestos, hermanos, los micrófonos no son importantes. Lo importante es que desarrollemos un corazón de siervo. Pablo, para enviar a alguien, veía su motivación en el servicio, su testimonio, su carrera. No era algo subjetivo, no era como, bueno, me cae bien Timoteo, lo voy a enviar allá. Además, tenía Timoteo el testimonio de los propios filipenses que le habían visto. Cuando tienes un espíritu de servicio, eso no se puede esconder. Buscarás la manera de ser útil al Señor. Luego el texto dice, tan pronto vea cómo las cosas van conmigo. Parece ser una referencia de cómo se iba a resolver la situación del apóstol Pablo de cara a su juicio en Roma, ¿no? Quizás quería a través de Timoteo enviar dicha información. El último versículo en algo que Pablo nos tiene muy acostumbrados, verso 24, y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. Al igual que al inicio, ¿no? Él confía en el Señor. Él no espera que su plan se cumpla. Él siempre espera en el Señor. Es Dios quien nos da el amén a todos nuestros proyectos. Podemos aquí hacer de nuevo una aplicación. Damos gracias al Señor por las epístolas en el contexto de los filipenses, por quienes trasladan esas epístolas. Probablemente Epafrodito fue quien trasladó esta epístola. Pero el apóstol dice, yo quiero verles, yo quiero estar con ustedes. Hoy día podríamos decir, gracias a Dios por la tecnología, ¿sí? Que nos permite transmitir esto a lugares que ni pensamos, y a hermanos que por diversos motivos no pueden venir. Sin embargo, antes de acudir a esta tecnología de reemplazo o como reemplazo, tenemos que estar seguros de que habremos agotado todas las posibilidades antes de decir, no puedo ir a la iglesia, voy a ver la transmisión. Antes de poder decir eso, que podamos sinceramente delante del Señor haber agotado todas las posibilidades. Empiece a hacer algo para Dios. En Chicago, un domingo por la mañana, un pastor señaló una joven convertida hace 1 año y medio. En medio de su sermón le dijo, ¿qué hace usted para Dios? ¿Por qué no hace algo para Dios? Para dar énfasis a sus palabras, bajó del púlpito y se acercó a la joven tomándola de la mano, la dirigió al pasillo de en medio y le hizo dar media vuelta. Con un pequeño empujón la impulsó hacia la puerta diciéndole, vaya, es hora que empiece a hacer algo para Dios. Aquel empujón envió a la joven al otro lado del globo, dejó su trabajo de lavandera y empezó a prepararse para el servicio cristiano. Más tarde fue a África como misionera. El pastor que dio el empujón a la joven fue D.L. Moody. La joven era la señorita Maya Moe, misionera que murió hace poco a los 90 años de edad. No se preocupe, no voy a salir de acá y voy a empezar, no, tranquilo. Debemos ser instrumentos dispuestos, obedientes e íntegros en las manos de Dios para ser usados por Dios en sus propósitos. Que siempre van a ser mayores que los nuestros. Y van a ser mayores que los nuestros no en términos necesariamente cuantitativos, sino cualitativos, ¿sí? Dios puede querer glorificarse tal vez a través de tu vida, trayendo la conversión de una persona, evangelizando a una persona. Eso es grandioso, ¿sí? Así que damos gracias al Señor por esta palabra y oramos. Padre Celestial, te damos gracias. Te bendecimos esta mañana por esta enseñanza que tú nos traes. Pienso que hasta el más maduro que esté en este lugar es desafiado por esta enseñanza. Todos estamos en diferentes grados de crecimiento, de madurez, de compromiso en el servicio. Pero todos también necesitamos volver a oír enseñanzas como estas, que nos refresquen las bases del servicio y que nos ayuden a entender que el servicio no es opcional, pero que emana, Señor, de un corazón que ha entendido su posición delante de ti, la posición de un siervo. Por lo tanto, te rogamos como iglesia local que imprimas en cada uno de nosotros, tus hijos, tus hijas, ese carácter de siervo, Señor. Y de que continuamente, día a día, podamos decir, Señor, aquí estoy, Señor, ¿en qué te soy útil? ¿Dónde te puedo servir, Señor?
y podamos hacerlo con ánimo pronto, con solicitud, con diligencia y con mucho gusto, Señor. Porque definitivamente no hay nada que nosotros podamos hacer para saldar lo que tú has hecho por nosotros a través de Cristo Jesús. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.